En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Es para mí presentarles el programa, es un honor para mí presentarles el programa Viva y Eficaz. Vamos a estar desarrollando el tema bíblico, principios y características del servicio cristiano. Tomaremos como ejemplo el servicio de Cristo, porque el Señor es un ejemplo para todos nosotros en todas las áreas y circunstancias de la vida. Él es el hombre perfecto, el nuevo hombre. Él es la segunda persona de la Trinidad que descendió del cielo y tomó forma humana en el vientre de una virgen llamada María. Esto lo sabemos todos. Se humanó y vivió como humano. La Biblia declara que no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que estando en condición humana, siempre actuó en dependencia de su Padre Celestial como un ser humano, para que así llegase a ser para nosotros el ejemplo. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis, dijo el Señor. Entonces hablaremos de ciertas características del servicio cristiano, tomando como ejemplo las características del siervo sufriente, es decir, las características de Cristo. En el capítulo 42 de Isaías, las Escrituras nos enseñan sobre Cristo y dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Él no gritará ni alzará su voz, ni la oirá, ni la hará hacer oír en las calles. Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá la justicia. Y no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Aquí encontramos nosotros 5 principios, hermanos y amigos que nos escuchan. 5 principios de cómo nosotros debemos servir a Dios. No solamente debemos de servir a Dios, sino a todos los seres humanos. En estos 5 principios, en esta profecía del capítulo 42 que habla del futuro, cuando Cristo se humanó y vino por primera vez a la tierra, el Señor habló de su Hijo Jesucristo, de su siervo, diciendo: he aquí mi siervo, mi siervo escogido, yo le voy a sostener. Cuando Cristo vino al mundo, toda su vida se caracterizó en que Él confiaba plenamente en su Padre Celestial. La obra que Cristo iba a hacer era una obra sobrenatural, porque todo el plan de Dios para salvar al ser humano es un plan divino, es un plan sobrenatural. El Señor hizo milagros, prodigios, sanidades. En ocasiones habló a la naturaleza, a la tempestad, al viento, diciéndole a la naturaleza: enmudece y calla, y la naturaleza le obedecía. Todo lo hacía el Señor, caminó sobre las aguas. La vida de él fue una vida extraordinaria y su servicio se basó principalmente en su dependencia
para con Dios. Por eso Dios dijo como unos 500 años antes de que se cumpliese esta profecía: he aquí mi siervo, mi escogido, yo le voy a sostener. Y esta palabra quiere decir que una de las cosas que nosotros debemos de hacer si pretendemos ser siervo de Dios es depender absolutamente del Señor. Es decir, siendo la obra del Señor sobrenatural, no podemos de ninguna manera con nuestras propias fuerzas humanas y con nuestras limitaciones hacer la obra de Dios. Tenemos que depender del Señor. Él mismo dijo que permaneciéramos unidos a Él, porque separados de mí nada podéis hacer. Lo más característico del ministerio de nuestro Señor fue su dependencia, mostrada a través de una vida de oración. Todas las noches y aún en la madrugada, aún no había salido el sol y el Señor estaba de rodillas todo el tiempo, orando, poniendo en la presencia del Señor todas las actividades del día. Era lo primero que hacía el Señor. Es decir, que su principal y primera actividad piadosa era buscar el rostro del Señor, porque esta era la manera máxima de depender de su Padre Celestial. Ponía delante de su Padre todo lo que Él iba a hacer ese día: los milagros, prodigios, sanidades, las palabras, las enseñanzas, las palabras de gracia que iban a salir de sus labios. El Señor las ponía delante de su Padre. Toda la agenda del día era puesta delante de Dios. Por eso el ministerio, la vida y toda la obra que Cristo hizo fue perfecta, porque todo dependía del Padre. El mismo Señor dijo: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Todo lo que oigo del Padre, eso hablo. Y todo lo que veo hacer del Padre, eso hago juntamente con mi Padre. Estas palabras de Jesús lo que demostraran era la absoluta dependencia de Él para con su Padre. De la misma manera nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que tenemos un ministerio, que tenemos cargos en la iglesia, que formamos parte de ciertos ministerios organizados en la iglesia local y que estamos sirviendo al Señor, la clave del crecimiento, la clave de llevar fruto, la clave de servir al Señor es depender absolutamente de Él, orando, clamando al Señor, acudiendo a las Sagradas Escrituras, porque las Escrituras nos dicen cómo servir al Señor, cómo hacer la obra de Dios. Y el Señor fue rotundo al decir: separados de mí, ustedes no pueden hacer absolutamente nada. A veces la iglesia está constantemente activando, hay muchos ministerios en la iglesia, mucha actividad en la iglesia, y a veces no llevamos los frutos necesarios en nuestro servicio del Señor. Entonces el Señor lo que nos está mostrando es que quizás estamos haciendo la obra de Él en nuestra propia fuerza, con nuestra propia sabiduría, con nuestras propias estrategias y metodologías. Pero primero tenemos que acudir al Señor, porque de Él proviene la sabiduría, la ciencia, el conocimiento y la inteligencia. Entonces, uno de los principios del servicio cristiano es depender absolutamente del Señor. Por eso debemos de planificar en la iglesia local orando. Hay muchas iglesias cuyos líderes ayunan, oran antes de planificar. Están pidiéndole la dirección al Señor. Y cuando hacen una campaña, oran
hacen vigilias y ayunan, pidiéndole al Señor que manifieste su poder para cambiar y transformar la vida de los pecadores y para que los pecadores puedan entender el Evangelio y recibir a Cristo como su Señor y su Salvador personal. La obra de salvación que tenemos que hacer, hermanos y hermanas, es una obra totalmente de Dios. Tenemos que acudir a Dios para no fracasar, para no sentirnos frustrados, porque a veces hacemos este plan, este otro plan, el otro y el otro, y vamos cambiando de plan en plan porque nada resulta bien. Y no resulta bien porque no hemos escuchado y seguido el consejo del Señor, que dice que debemos de permanecer en Él, que debemos depender de Él. Él dice: ustedes si se separan de mí, si no dependen de mí, si no me buscan, si no inquieren sabiduría y dirección, nada podrán hacer. Así que este es un principio fundamental. El Señor quiere que nosotros hagamos la obra guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros, es la tercera persona, es la persona divina que ha venido a nosotros para hacer morada. Dice la Biblia que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Es Dios quien viene a nosotros y es ese Dios que está en nosotros que nos toma de la mano, nos guía, nos muestra cómo es que debemos de hacer la obra de Dios. Para eso fue enviado el Espíritu Santo, para morar en nosotros, para guiarnos a toda verdad, para darnos poder espiritual. Jesucristo no comenzó el ministerio en sus propias fuerzas humanas. Él fue al Jordán y fue bautizado por Juan. Y cuando salía de las aguas, la Biblia declara de que el Espíritu Santo descendió del cielo y reposó sobre Jesucristo y vino del cielo como en forma de paloma. Y Jesucristo fue impulsado desde ese mismo momento a hacer la obra de Dios por el Espíritu. Fue impulsado al desierto, donde el Señor fue capacitado, preparado, instruido para hacer la obra monumental que tenía que hacer en esos 3 años de predicar el Evangelio, de anunciar libertad a los cautivos, de abrir la cárcel a los encarcelados, de dar vista a los ciegos y de liberar a la gente del poder de Satanás. Cristo fue capacitado y toda su obra, después de 40 días de ayuno y de oración, el Señor regresó a predicar el Evangelio. Dice la Biblia que el Señor, después del ayuno, empezó a predicar en el poder del Espíritu. Así que tenemos que depender del Señor. Yo le voy a sostener, dijo el Padre, hablando de Jesucristo en esa profecía de Isaías. Está hablando del futuro de la servidumbre de Cristo. Está hablando del futuro del siervo que iba a sufrir y dar su vida en la cruz, del siervo que iba a predicar el Evangelio, a sanar a los enfermos, a liberar de la cautividad de Satanás a las personas, porque el Señor con la palabra echaba fuera los demonios, hacía milagros creativos, los mancos y los cojos eran sanados, los ciegos de nacimiento eran sanados, hacía prodigios, milagros de tal manera que la gente quedaba admirada, anonadada ante la manifestación del poder de Dios. Nosotros también podemos hacer esta obra porque se nos ha encomendado que prediquemos el Evangelio, que oremos por los enfermos, que echemos fuera demonios, que manifestemos los poderes del siglo venidero, que manifestemos el poder
de Dios. Entonces, pero todo está en la dependencia de Dios, en la búsqueda del rostro y del poder de Dios, de la búsqueda de la sabiduría y la dirección divina para que nosotros hagamos la obra. Y no vamos a fracasar, porque el Señor dice: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Esta promesa de Jesucristo, cuando dijo: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, hagan discípulos en todas las naciones, el Señor dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia del Trino Dios en nosotros es una realidad, porque el Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre y también por el Hijo, por nuestro Señor Jesucristo, ha sido enviado para morar en nosotros, los hijos de Dios, en la iglesia. No estamos solos, tenemos el poder de Dios. Recuerde que cuando Cristo resucitó al tercer día, dio mandamientos a sus discípulos. Y antes de subir al cielo, el Señor dijo: no se vayan a predicar todavía, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, hemos recibido. El Espíritu Santo está aquí, está en la iglesia, está en todos aquellos que hemos creído sinceramente, con fe genuina en Jesucristo. Hemos nacido otra vez de lo alto, hemos nacido de nuevo. Así que aprendamos a hacer la obra buscando su rostro. El éxito de cualquier hermano o hermana que tenga ministerio y quiera desarrollar su ministerio y llevar fruto, todo depende de su comunión con Dios. Todo depende del grado de dependencia que tenemos en Dios. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Jesucristo nada hizo por sí mismo. Él lo declara: yo no puedo hacer nada por mí mismo, no puedo enseñar nada por mí mismo, no puedo hacer las obras de Dios si no dependo de mi Padre Celestial. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Por eso Dios dice: este es mi siervo. Y mientras sea mi siervo, mientras esté en una posición de humillación, en la posición de siervo y de humano, yo le voy a sostener, yo le voy a proteger, yo le voy a guiar y ayudar. Cristo dijo: la doctrina que yo les enseño a ustedes no es mía. La doctrina que les enseño es del que me envió, es del cielo, es de Dios. Y el que oye mi doctrina y mi palabra y la recibe, ese precisamente es de Dios. Así que aprendamos este principio, apliquémoslo en la vida, en su vida como ministro, como ministra de Dios, y en la vida de la iglesia, y Dios estará con usted. Gracias por escuchar esta enseñanza. Continuaremos hablando de los principios fundamentales del servicio cristiano. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186.
504-9802-6186.